a una plataforma digital, cuelga su clase, los chavalitos la ven por la tarde y en clase por la mañana se hacen los deberes. Es otro planteamiento que se está funcionando ahora mucho, la clase invertida. Y entonces, ¿qué os parecía como solución? Lo mismo para el revés. Perdón por el rollo y muchas gracias. De primaria no me parece. Pero vamos a... Por debatir un poquito más. Bueno, yo creo que algunas cuestiones yo creo que ya se han comentado. Es que efectivamente el tema de los deberes tiene mucho que ver, como he comentado antes, con el modelo de escuela, con el para qué de la educación, como os he dicho, y con la metodología que utilizamos en el aula. Si esto es lo mismo a lo que yo me refería antes, no es lo mismo una metodología participativa que no. Y hay otro aspecto que es que preocupa bastante y ha salido, que es el tema de la atención a la diversidad. No sé si había comentado que en uno de los estudios sobre las tareas escolares, creo que en Navarra, cuando se les pregunta, el 88% de los profesores mandan los mismos deberes a todos los alumnos. O sea, es increíble. Es decir, los mismos deberes a todos los alumnos, sin diferenciar qué alumno tiene dificultades de aprendizaje, qué alumno puede tener unas necesidades educativas especiales, los diferentes ritmos, ¿no? Es decir, que esto que llamamos respeto a la diversidad no lo hemos terminado de entender muy bien. Me explico, decir, porque evidentemente tratar a todos por igual es la mayor desigualdad, es la mayor exclusión. Con eso no incluimos, sino todo lo contrario que excluimos. Sobre lo que comentabas, yo lo de invertir tampoco lo veo del todo. Yo creo que el proceso de aprendizaje, insisto, tiene que ser un proceso de aprendizaje compartido. Me explico lo que quiero decir. Y lo que entiendo es que fuera que se reproduzca en un vídeo la charla, eso llegar a la clase magistral. Es justo lo que no hay que hacer. Me explico qué decir. Yo creo que tenemos que ir ya huyendo de la educación magistral. O sea, en la sociedad del conocimiento en la que estamos, el conocimiento no lo tiene el profesor. Tira. Eso era hace muchos años el maestro del pueblo, que parecía ser una autoridad justo con el alcalde. Ahora no sabemos bien. Y el cura, ¿verdad? Ahora ya, como veis, no es. O sea, el conocimiento no está en el maestro, el conocimiento está en las redes, está en internet. Lo que hay que enseñar a un niño es la brújula para poder orientarse. Entonces, eso de las clases magistrales tampoco sirve, aunque sea en teleconferencia. Hemos pasado a entender que la innovación educativa es simplemente porque hay tecnología. Entonces ahora los coles le llaman innovación educativa porque han sustituido la pizarra de tiza por la pizarra digital. Pues mire usted, si la pizarra digital es para representar el libro de texto que tienen, pues me da igual que la pizarra de tiza. Lo único que la de tiza te manchabas un poquito. Es la única diferencia. Por lo mal, no hemos cambiado. Por tanto, yo creo que la innovación educativa no es eso. La innovación educativa es cuando se lleva a un proceso de aprendizaje compartido, a reflexionar sobre el qué y el cómo, y como he comentado antes, en un proceso donde el niño sea sujeto activo, planifique su propio proceso de aprendizaje. Eso sí que es innovación. Lo otro es simplemente un cambio tecnológico. Buenas tardes. Yo quería plantear, yo tengo la sensación de que los deberes son un reflejo de lo que estaba diciendo, de una metodología. Es decir, se ponen deberes porque hay una metodología, que es la metodología tradicional, que viene de dónde, del siglo, no sé, XVIII, XIX, de la industrialización, es decir, de tiempos lejanos. Entonces, a mí lo que me preocupa es la relación que hay entre ese tipo de metodologías, ese imponer los deberes, esa forma de autoridad, o sea, esa relación de autoridad, o ese tipo de autoridad del profesor hacia el alumno, con el fracaso escolar, con el abandono. Eso me preocupa mucho. Lo he vivido con mis propios hijos, es decir, eran inteligentes, entonces si participaban en clase, incordiaban, molestaban, rompían la línea, digamos, de la clase magistral que tenía el profesor preparada. Con lo cual empiezan a arrinconarles, a decir que son, pues, de todo, hiperactivos o, en fin, de todo tipo de cosas. Molestos, no sé qué, que no tienen interés. Y de ahí van bajando, van pasando a ser por los malotes, los que no estudian, los que suspenden. Quiero decir, creo que afecta más, a lo mejor,
alumnos más curiosos que podrían tener, no digo por mis hijos, eso es, bueno, es lo que yo he percibido en cuanto a su desmotivación, pero creo que afecta que se carga la creatividad y se carga a los alumnos con mayor potencial, precisamente. Es decir, a lo mejor los que podrían dar más, se está evitando poder llegar es decir, se está rompiendo su capacidad de llegar a más alto o más lejos, no sé. Entonces quiero saber si existen estudios o algo de una relación entre este tipo de metodologías o los deberes o el aprendizaje repetitivo con el tema del abandono escolar. Gracias. Yo no lo sé. Yo lo lanzo. Vamos a ver, hay algún estudio, no sé si tenía por una gráfica, no lo sé si ahora mismo, donde sí se relaciona el tema de deberes con abandono escolar. Es decir, los países que más deberes mandan coinciden que son los países que también tienen una mayor tasa de abandono escolar prematuro. Es verdad esa relación, lo que pasa es que como todos estos estudios hay que ser un poquito prudentes, ¿no? Pero sí parece que hay una relación entre deberes escolares y abandono escolar. Tiene su lógica si lo argumentamos desde la ansiedad y desde el impacto emocional que los deberes tienen en los niños, y como os comentaba antes, a los 15 años casi 7 de cada 10, os decía, pues tienen un efecto emocional importante los deberes. Entonces yo creo que efectivamente tiene su lógica. Y luego, sobre cómo aprendemos, y el rendimiento, sí hay algunos estudios, igual, donde se pone de manifiesto que el aprendizaje cooperativo termina en mejores rendimientos en los alumnos que el aprendizaje competitivo. Evidentemente esto hay que tenerlo en cuenta en función de qué queremos que aprendan los alumnos. Me explico, decir, lo que está claro en estos estudios es que en los aprendizajes normales de tal, pues no hay diferencias. Pero ¿dónde están las diferencias? En todos aquellos aprendizajes donde el niño tiene que pensar, donde el niño tiene que comprender. Cuando la tarea es más cooperativa, es un proceso de investigación, trabajo por proyectos, por ejemplo, evidentemente el aprendizaje ahí es mucho mayor en los niños que han realizado aprendizajes cooperativos que los niños que han realizado aprendizajes más individuales o competitivos. Y hay otro aspecto importante. Allí donde hay aprendizajes cooperativos hay mayor inclusividad de la diversidad. Es decir, el niño que puede tener algún tipo de dificultades se siente más partícipe. Y desde luego, cualquier niño, para que pueda realmente tener la educación, lo he dicho antes, no es solo necesario la presencia en la escuela, no solo es necesario el aprendizaje que le pueda dar un profesor particular al niño en la escuela, sino sobre todo la participación. Si no hay participación, no hay educación. Entonces, en los aprendizajes cooperativos sí es más fácil la participación de la diversidad de ritmos de niños. Podría poner un ejemplo en trabajo por proyectos, cómo es fácil ver que los niños de diferentes ritmos de aprendizaje pueden participar, pueden sentirse partícipe de ese proceso de educación. Ante una clase magistral, evidentemente, un niño con dificultades, del tipo que sea, pues participa menos. En el mejor de los casos participa menos, cuando no totalmente se desentiende del proceso de aprendizaje. Hola, muchas gracias por la charla. Yo quería un poquito hacer una reflexión. Yo soy educador social y la verdad que creo que el punto más importante, ¿no?, es la diversidad. Creo que desde toda la vida, ¿no?, el sistema educativo se ha basado en una homogeneización. Tratar al chaval siempre igual, siempre de la misma manera, como que todos son iguales. Al final tendemos a tratar a los niños como máquinas. Yo me quedo un poquito sorprendido porque mis chavales vienen 2 días a la semana, 3 horas. Y al final yo voy a coordinarme con los colegios y conozco mejor a los chicos que los propios profesores. Me parece increíble cuando un profesor dice, es que no llega, es que no tiene capacidades, no hace los deberes. Cuando le empiezas a explicar la problemática se quedan con la boca abierta. Al final es también un sistema un poquito, salvo muchas excepciones, ¿vale?, pero muy inmovilista. Entonces, al final, todo lo que son los deberes, en este momento, al tratarlos todos de manera homogénea,
lo que está haciendo es excluir y que estos chavales que tienen algún problemita, porque al final cuando se ponen a estudiar, lo primero que piensan es, me pongo a estudiar, tengo que estar concentrado sin ningún problema para concentrarme en mis tareas. Al final estos propios chavales están más pendientes en sus problemas familiares, en sus problemas de adaptación porque han venido en otros países. Esto no se tiene en cuenta y al final es una manera de tratarles como máquinas que al final la gotita que colma el vaso son los deberes. Si ellos al final están sacando malas notas y encima les están masacrando diciendo es que nunca haces los deberes, es que nunca no prestas atención, no tienes motivación, no tienes nada, al final es el caldo de cultivo para un fracaso escolar totalmente grande. Y yo la verdad personalmente he visto muchos chavales muy válidos, gente que es inteligente, que por estas cuestiones al final se han ido a pique y han tenido un fracaso escolar y lo peor de todo, creerse inútiles en la vida. ¿Sabes? Era lanzar un poquito desde mi perspectiva, que creo que es lo que se está pasando un poquito a raíz de todos los deberes y todo el sistema, porque al final los deberes es una visión, es como lo que se ve, pero realmente es todo el sistema educativo. Gracias. Yo no soy ponente, simplemente querría proponerte que vayamos un paso más allá en el concepto y en lugar de llamarle homogeneización, le llamemos uniformidad. Porque me parece que es más representativo de esto que se pretende, que es hacer de todo el colectivo una única cosa, con un solo modelo, trasladado individualmente a cada una de las partes que componen el aula. Entonces me da la más impresión, aquí se ha hablado antes también en la charla, de ese modelo educativo que nos recuerda mucho a conceptos de... No se oye bien, ¿no? No. Sí, eso. Modelo que nos recuerda más bien a la producción industrial, a aquella resonancia de las sirenas de las fábricas que se trasladó al timbre del aula. Entonces, más que homogeneidad, parece que es algo más allá, más profundo, más casi parecido a la uniformidad. No solo representada por los uniformes en los colegios concertados, sino en el propio carácter de lo que se pretende que sea la personalidad del niño. Claro, lo que me baso es un poco eso, de que se está basando un poco en uniforme, todos iguales, ¿no? Hay que dar paso al revés, a una interculturalidad, a una diversidad, donde todos seamos como somos, formando todos uno, pero todos distintos, ¿no? Un poco... Tiene mucha razón, pero no solo eso, yo haría un apunto un poco mayor. Yo creo que esa diferenciación lo que hay que hacer es potenciarla. Es decir, no por ser diferente tienes que igualarte a los demás, todo lo contrario. Por ser diferente, eso enriquece a todos los demás y tu diferencia nos va a enseñar cosas que los demás no sabemos. O sea, esa es la de la cuestión. Ni hacemos que todos sean diferentes, ni intentamos que todos sean iguales. Lo importante es potenciar la diferenciación de cada uno. Entras a plantear un concepto que es muy interesante, que es el tema de la integración y la inclusión. Evidentemente parecen conceptos a priori iguales y para nada no lo son. Es decir, efectivamente la integración siempre hemos hecho... Más cerca ahora. La integración siempre ha sido poner la mirada en el niño, bueno, en la persona. Es decir, esta persona se tiene que integrar, se tiene que adaptar al aula, a la sociedad mayoritaria. Justo lo que se plantea es todo lo contrario, es la inclusión, que sea la escuela, que sea la sociedad, que sea cualquier grupo de humano el que tiene que adaptarse a la diversidad, porque la diversidad es algo inherente, por así decirlo, a todo grupo humano. Nosotros, aquí entre nosotros, cada uno de nosotros somos diferentes, somos diversos y por tanto lo que hay que hacer como grupo es adaptarse a esa diversidad. Lo que se le tiene que pedir a la escuela y a la sociedad es que se adapte a la diversidad de sus alumnos y no que los alumnos se adapten a un modelo concreto de escuela. Más o menos lo mismo
Lo único a puntualizar, no solamente la diversidad, o sea, yo creo que se enriquece la diversidad. Sería, o sea, habría que darle un poco una vuelta de tuerca, ¿no? O sea, no sería excluir porque nos molesta, porque el que es diferente no se adapta a lo establecido, no, pues habría que, es lo que dices tú, ¿no? Extraer ese punto diferente y poder aprender de ello. Y además es que no solo la diversidad y la exclusión y que nos molesten los alumnos que a lo mejor no llegan. Nos pasa exactamente lo mismo con alumnos que son superdotados o sobredotados o que a lo mejor tienen altas capacidades sin llegar a ser superdotados y son un auténtico coñazo en clase, hablando claramente. ¿Por qué? Pues porque son niños que como se aburren porque ya van muy por encima de lo que se está dando, pues dan la lata, preguntan, se mueven y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya no se trata de que dejemos de lado a los que no llegan, sino que a los que encima podrían tener un potencial fantástico para llegar mucho más de lo que llegan, también de una forma u otra les excluimos, les apartamos. ¿Por qué? Pues porque no entendemos que lo que hay que hacer es ¿por qué este niño es un coñazo en clase? ¿Por qué este niño no para? ¿Por qué? Habría que ver qué hay detrás, lo que dices tú. Puede haber un problema familiar, un problema sociocultural, etcétera, etcétera. Entonces, la tónica es el niño que no llega o molesta o no se adapta a la clase, bueno, pues lo apartamos, lo mandamos a unas clases de diversidad o le mandamos unas clases de apoyo para que, bueno, pues que, sobre todo no molestan esto de los niños. Yo creo que habría que ir más allá, ver qué ocurre, ver lo que hay detrás y seguramente viendo lo que hay detrás no habría ningún problema en que el niño estuviera en clase adaptado a sus necesidades y a su problemática. Bueno, yo quería comentar que sí, bueno, por ejemplo, el colegio donde están mis hijos, eso parece más un cuartelillo que un colegio. Y bueno, sí, es todo un poco pues lo que mande el profesor o bueno, creo que en este caso manda mucho la directora. Y eso, en el colegio tienen que hacer todo lo que se diga, no pueden correr por los pasillos, no pueden gritar, no pueden hacer nada, y luego en casa, pues los deberes, por supuesto. Yo he tenido suerte con los profesores y no tienen muchos, pero vamos, que hay bastantes en general. Y yo quería preguntar, porque el ejemplo de Palomeras Bajas, yo lo he escuchado, que es un sitio especial y que eso no se podría exportar. Es que me queda lejos. Y yo supongo que ahí, no sé si sois profesores que habéis estado en otros colegios también y que podéis comparar, bueno, cómo lo viven los niños y con qué actitud están, si están más motivados, si sabéis que hay menos fracaso escolar, yo qué sé, no sé, de esos datos. Y si funciona en ese colegio, supongo que podría funcionar en cualquiera. Y es todo lo que habéis dicho aquí de que sería bueno y tal, creo que lo cumple en gran medida este colegio.